Bajo el cielo de Seúl, las sombras no mueren. Segunda parte en Corea del Sur. Había cambiado, pero no como Ji-woo lo había imaginado. Después de exponer el proyecto Baeko, el escándalo sacudió los cimientos del poder. Ministros cayeron, generales dimitieron, y los titulares internacionales celebraron una nueva era de transparencia. Parecía una victoria, pero el poder no desaparece tan fácilmente. Solo se reconfigura, se esconde en nuevos rincones oscuros. Ji-woo regresó a Seúl convertida en un símbolo, una figura incómoda y solitaria. Era demasiado limpia para ser controlada por los corruptos, pero demasiado famosa como para que se atrevieran a eliminarla. Un periodista se lo resumió perfectamente. Te respetan, pero también te odian, y ella lo sentía. Cada paso que daba en los pasillos del Parlamento estaba cargado de mirada. No era admiración, era cálculo frío. Sus antiguos aliados la veían como una amenaza, y sus enemigos esperaban el momento perfecto para verla caer. Por las noches, la soledad la consumía. Soñaba con Min-jae, el hombre que había sacrificado todo a su lado, sin tener la certeza de si seguía vivo. ¿Había logrado escapar? ¿O su fantasma era otro de los secretos que el gobierno había enterrado? La victoria de Ji-woo se sentía hueca, como un eco en un palacio vacío, y la pregunta sobre el destino de Min-jae la atormentaba sin descanso. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en una bulliciosa ciudad portuaria del sudeste asiático, un hombre vivía con otro nombre, otra cara y otra vida. Era Min-jae, o al menos, lo que quedaba de Elan, había sobrevivido al caos, pero no había escapado de sus fantasmas. Ahora trabajaba como instructor de seguridad privada para empresas extranjeras, un trabajo anónimo que le permitía desaparecer entre la multitud. Dormía poco, hablaba menos. Cada día era una rutina diseñada para no pensar, para no recordar. Pero el pasado siempre encuentra la forma de volver. Un día, al regresar a su habitación, encontró un sobre la cama. No tenía remitente ni sello, solo una frase escrita a mano con una caligrafía escalofriante. El país no olvida a sus traidores. El mensaje era claro. Lo habían encontrado. Esa misma noche, la amenaza se hizo real. En un callejón oscuro, la sombra de un asesino se abalanzó sobre él. Al-Mingi reaccionó por puro instinto, moviéndose con la letal precisión que creía haber dejado atrás. Sobrevivió al ataque, pero la paz que tanto había buscado se hizo añicos. Sabía que no había sido un intento aislado. Era el comienzo de una cacería. De vuelta en Seúl, la verdad encontró a Ji-woo de la mano de un antiguo contacto, un funcionario que aún creía en la justicia. En un encuentro clandestino, le entregó una memoria USB a Baeko. Era solo el principio, le dijo con la voz temblorosa. Ahora, existe algo peor. No era un proyecto militar, sino algo más sutil y peligroso. El nuevo plan buscaba el control total a través de la manipulación mediática, la aprobación de leyes de emergencia y un sistema de vigilancia masiva que convertiría a cada ciudadano en un posible sospechoso. Y todo, envuelto en el manto de la legalidad, aprobado en nombre de la estabilidad nacional. El nombre del arquitecto detrás de este nuevo monstruo le heló la sangre a Ji-woo Choi Sang-min, el flamante ministro de Seguridad Nacional, un hombre que había sido un viejo aliado de su mentor, el mismo que la había traicionado. Las piezas se encajaban en un rompecabezas aterrador. Si hablas esta vez, le advirtió su contacto, no habrá filtraciones ni escándalos. Habrá accidentes y desapariciones silenciosas. Ji-woo entendió la gravedad de la situación. Estaba sola contra un sistema que había aprendido de sus errores, un sistema que ya no dejaría cabos sueltos, y en esa soledad solo pudo pensar en una persona, el único hombre que había conocido la verdad y había sobrevivido para contarla. El reencuentro tuvo lugar en Japón, un territorio neutral, lejos de los ojos de Seúlan. No hubo abrazos ni lágrimas al principio, solo una larga mirada entre dos personas que ya habían muerto una vez y habían vuelto a la vida. Se estudiaron como extraños, reconociendo las cicatrices que el tiempo y la distancia habían dejado en el otro. Deberías haberte quedado escondido, dijo Ji-woo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era una mezcla de reproche y alivio. Y tú deberías haber huido, respondió Min-jae, con la misma dureza. El aire estaba cargado de todo lo que no se decían. Los recuerdos, el dolor, la pérdida, van a venir por ti, continuó ella, con la urgencia tiñendo sus palabras. Y por bien saben que somos los únicos que podemos detenerlos. Min-jae apretó los puños, la rabia brillando en sus ojos. La vida tranquila que había intentado construir era una ilusión. Entonces, dijo con una determinación gélida, hagámoslo bien esta vez. Sin errores en la decisión estaba tomada. No lucharían por un país o una bandera, sino el uno por el otro. Volvieron a trabajar juntos, como en los viejos tiempos,
Pero el juego había cambiado. Era más sucio, más peligroso. Sus antiguos contactos ahora estaban muertos, encarcelados o demasiado asustados para ayudar. Cada robo de datos era una misión suicida. Cada encuentro, una posible trampa. Las persecuciones se convirtieron en parte de su rutina diaria, escapando por los pelos en más de una ocasión. Mingei volvió a ser el soldado que odiaba, volvió a matar, pero ya no por ideología ni por deber, sino por pura protección, para mantener a Jibu a salvo. Mientras tanto, Jibu aprendió a jugar el juego político con la misma frialdad que antes despreciaba. Mentía en público, sonreía frente a las cámaras y manipulaba a sus adversarios con una astucia que la sorprendía a sí misma. Se estaba convirtiendo en una de ellos para poder destruirlos desde dentro. Una noche, después de una huida especialmente brutal, escondidos en un piso franco, Jibu se derrumbó. Lloró en silencio, avergonzada de la persona en la que se estaba convirtiendo. Nos estamos convirtiendo en ellos, susurró con la voz rota. Mingei la abrazó, sosteniéndola con fuerza. No, le dijo, su voz firme en la oscuridad. Ellos nunca dudan, nosotros sí. Annie, eso lo cambia todo. El golpe final no vino de sus enemigos, sino desde dentro, la traición más dolorosa, la que no vieron venir. Un joven diputado, un protegido de Jibu, a quien ella había guiado y en quien había confiado, los entregó. No lo hizo por maldad, ni por convicción, sino por el más humano de los motivos en el miedo. Lo siento, decía el breve mensaje que les llegó demasiado tarde. Me ofrecieron inmunidad para mi familia. La emboscada fue perfecta. Mingei, cubriendo su huida, fue herido de gravedad, sangrando profusamente en un edificio abandonado. Mientras el sonido de la sirena se acercaba, Jibu supo que no había escapatoria. El plan de filtrar documentos se había acabado. No había tiempo. Mirando a Mingei, pálido y débil, tomó la decisión que definiría su futuro y el de su país. No filtró los documentos. Hizo algo mucho más audaz. Conectó su teléfono y, en una sesión del Parlamento que se estaba transmitiendo en vivo a toda la nación, interrumpió la señal. Su rostro apareció en todas las pantallas. Con una calma aterradora, empezó a leer a nombres, an órdenes, an fechas. Pruebas irrefutables del plan de vigilancia masiva. El país se paralizó. En el gobierno entró en pánico. Ya no era una filtración anónima. Era la heroína nacional sacrificándose en directo, y su voz se convirtió en un trueno que nadie pudo silenciar. Meses después, Corea del Sur ardía. Las revelaciones de Jibu desataron una ola de protestas masivas que el gobierno no pudo contener. La gente salió a las calles, exigiendo justicia y libertad. El gobierno cayó estrepitosamente. Las leyes de emergencia fueron suspendidas y el ministro Choi Sang-min desapareció sin dejar rastro, probablemente buscando refugio en las mismas sombras que él había ayudado a crear. Jihu dejó la política para siempre. El precio de la verdad había sido demasiado alto. Minji sobrevivió, pero las heridas, tanto físicas como del alma, lo cambiaron. An ya no volvió a luchar. Se fueron juntos, lejos del ruido de Seúl, a un pequeño pueblo costero donde nadie los conocía, un lugar sin cámaras, sin discursos y sin traiciones. Una noche, sentados junto al mar, mirando el mismo cielo que una vez pareció tan opresivo, Jibu rompió el silencio. ¿Valió la pena? La pregunta flotó en el aire, cargada de todo lo que habían perdido. Minji la tomó de la mano. Su tacto era la única respuesta que importaba. El amor no cambia el mundo, respondió en voz baja, pero evita que el mundo nos cambie del todo. Bajo el cielo de Corea, las sombras no murieron. Siempre habría nuevas conspiraciones, nuevos hombres hambrientos de poder. Pero esa noche, en esa playa, tampoco ganaron, porque dos personas habían encontrado la luz en medio de la oscuridad. Y a veces, eso es suficiente. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.